Bueno, nosotros somos el grupo 6 Yo soy Pablo, y yo soy Mateo y vamos a hablar sobre el texto de la tesis doctoral de la arquitectura suiza en el entorno de los grisones. Bueno, digamos que este fragmento del texto, lo que más nos interesó, pues lo que más me interesó a mí, Pablo, es la parte en la que nombran a Rossi. Sí, digamos que al principio hacen como toda una introducción de los grisones y digamos de cómo se ha desenvolvió su arquitectura a través de los últimos 30 años, pero es realmente interesante cuando empiezan a nombrar a Rossi y cómo cuando él empezó a ser profesor en esta universidad de la ETH en Zúrich, en los 70s, él empezó a implementar esta corriente de pensamiento Racionalista. el racionalismo, pero ¿cómo es que se llamaba esta corriente? La italiana. El racionalismo italiano, sí. italiano. Y que con base en este racionalismo italiano se empezaron a desvirtuar estos fundamentos del funcionalismo suizo que venían ya de tradición. Digamos que en los 70s esta generación estaba destinada a ser la tercera generación de modernos de Suiza y esto se empezó a opacar por medio del pensamiento racionalista. Yo creo que Rossi, pues, siendo un racionalista italiano que llega a la ETH de Zurich a dar clases, sus estudiantes vieron la manera en que él se aproximaba a la arquitectura, que es un racionalismo poético, y trajeron eso a su tradición y a su cultura, que parte como del contexto, que es como un tema súper importante en toda la lectura, y de hecho a lo largo de todo el estudio que hemos hecho en esta clase lo es. Entonces ese racionalismo poético liberó como las barreras que tenía el funcionalismo que daba la arquitectura suiza. De hecho, el Formfort o el Forte Sí, es la versión suiza de este racionalismo italiano. sí. Que viene, o sea, que digamos que hoy en día tiene como consecuencia los edificios de nuestro referente como Mike Cuyer y Annette Guigon. Y en el que uno puede apreciar que los edificios de ellos son muy variados y esto se debe a que el racionalismo, digamos que toma como premisa de compositiva el lugar donde va a ser implantado y digamos que esta carga social que va a tener el edificio sobre la comunidad a la cual va a afectar y a la cual va a beneficiar. No digamos que es una obra, como decía, digamos, el modernismo, que pueda ser implantada en cualquier parte. Funciona para el lugar donde va a ser diseñada y solamente para ese lugar funcionan esos colores, esas materialidades, esas formas. Digamos como el contraste que existe entre el museo de Davos y el museo que construyeron ¿en dónde? El Museo de Transportes de Zúrich. Que pues, son dos museos totalmente distintos, para dos fines totalmente distintos, o el de la batalla de Barón, en la zona en donde los bárbaros pelearon contra los romanos para defender su territorio. Sí, yo siento que esos ejemplos, digamos, se puede ver claramente que uno se ve el edificio de qué trata, se ve en la fachada qué es el edificio y en otro no es tan fácil verlo a menos que uno entre al proyecto. ¿Y por qué es así? Porque el contexto, la batalla o lo que había sucedido ahí o lo que iba a haber adentro fue lo que los llevó a hacerlo de esa manera. Entonces no es como ese museo se puede hacer de la misma manera para un museo de esculturas. No, si fue un museo para un evento de una guerra histórico, pues se hace de cierta manera, y si es para otra cosa, como para otra cosa, como los museos que hacen ellos para arte, para exhibiciones, digamos. Totalmente de acuerdo. Es muy interesante también de la lectura de, pues de las conclusiones de la tesis doctoral, que fue lo que nos leímos. Y es que no solamente toman a Rossi como ejemplo, digamos, de este progreso que hubo en el pensamiento suizo, pues si se le puede llamar progreso, que en mi opinión sí lo veo como una clase, como de evolución a este movimiento moderno y funcionalista que los tenía, pues, como en su dogma en este momento. Y digamos que hablan también de Sumter y de Markley y de cómo, digamos, distintos personajes como Heidegger empiezan a permear en el pensamiento y en la manera en la que ellos empiezan a concebir cómo se tiene que generar la arquitectura. Digamos el fragmento en el que hablan de que una casa no es solamente el lugar donde tú duermes, sino que es cualquier edificio que tú habitas, y el hecho de que un hospital es una casa, un colegio es una casa, y esto en el alemán es como mucho más evidente, por lo que al Por final todas estas palabras, todos tienen el house.
eso habla mucho de cómo el arquitecto entonces empieza a ver cómo cada uno de estos edificios va a ser una forma distinta de una casa. Esa forma Sí. arquetípica de la casa se empieza a variar según su contexto y según esta forma racionalista de ver el espacio y cómo se va a concebir según el lugar donde va a estar implementado. Eso es interesantísimo porque eso contradice totalmente a los modernos. Claro, pero digamos, al tener un arquetipo, digamos, de la casa y modificarlo según el contexto, también yo siento que está parado como en un punto en que se va por el lado del racionalismo, pero también tiene un funcionalismo, digamos, de fondo, que Claro. es el arquetipo de la casa. Claro. No descuidan tampoco el funcionalismo en cuanto a que el edificio logre por excelencia la mayor exaltación de su función, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en el Museo de Davos De Gigon- de Guigón y Guyver, ellos claramente generan una clase de funcionalismo en cuanto a que hacen una división jerárquica de los espacios, de cómo van a ser las salas de exposición con distintas alturas, distintos accesos de luz y cómo van a ser los corredores que van a dirigir a estas. Asimismo, en las materialidades que ellos mismos implementan en estos sitios. Lo diferente aquí es que en verdad se piensa el edificio en donde está implantado y se diseña con base en él. Sí, yo siento Y digamos que esa es la cereza del helado de los edificios que se componen, a diferencia de los edificios que se compusieron en la modernidad. la discusión continuamos la próxima semana. Me parece bien.